Sí, Gracias. Bien, entonces pues vimos rápidamente, ¿no? Las macromoléculas, que son carbohidratos, lípidos y proteínas y ácidos nucleicos. Vimos la diferencia entre las células eucariotas y procariotas, además de que entre las células eucariotas hay diferencia entre las células animales y vegetales, ¿no? Eso también ya lo vieron con la doctora Rosario. Después vimos partes de la célula animal, sus funciones, etcétera, ¿no? Aquí ustedes me dijeron, pudieron distinguir qué descripción y nombre correspondía a cada número señalado aquí en la célula sobre la célula animal. Y bueno, después vimos rápidamente algunas partes del metabolismo, volvimos a ver lo de materia, energía, cómo se mide, bueno, qué unidades se utilizan al hablar de metabolismo, lo que son kilojoules y kilocalorías, las rutas principales metabólicas que se dividen en anabólicas, catabólicas y anfibólicas, ¿no? Que es son las que son tanto catabólicas como anabólicas. Y pues finalmente vimos, ¿no? Que de manera muy superficial cuáles son los principales procesos de las rutas del metabolismo, y algunas rutas alternas, ¿no? Y pues veíamos en este mapa, ¿no? Cuáles pertenecían al, dependiendo del color, a qué tipo de metabolismo pertenecían, ¿no? Incluso aquí venían de las metabolismo en las células de las plantas y en las células de los animales, ¿no? Bien, ahora, la clase pasada también veíamos ya a animales, ¿no? Y veíamos qué son los animales, ¿no? Ya esto lo vimos pues relativamente rápido porque ya teníamos que terminar la clase. Y bien, entonces teníamos primero que todos los animales, bueno, veíamos principalmente que pues los animales están en toda la tierra, ¿no? Y nosotros básicamente podemos distinguir que es un primero de un ser vivo, de un ser no vivo, y luego a un animal, de una planta, o de un hongo, etcétera, ¿no? De un alga, los podemos distinguir. Aún así, como los animales tienen diferentes formas de vida, se ven de manera diferente, se mueven y reproducen de manera diferente, aún hay confusiones en algunos aspectos al momento de decir qué es un animal y qué no es un animal, ¿no? Entonces, los animales, al ser tan distintos entre ellos, al haber tantas variedades de animales, tenemos algunas características que solo tienen los animales, o bueno, que clasifican a los animales como un animal y no como otro tipo de forma de vida, ¿no? Entonces, a ver un momentito. Ajá. Lo primero que veíamos para decir que un animal es que los animales, todos, son eucariotes multicelulares, ¿no? Es decir, que están hechos de células eucariotas, es decir, que tienen su núcleo bien definido y su material genético encapsulado, y son multicelulares, es decir, no solo son de una sola célula, sino tienen varias, ¿no? Y en su mayoría trabajan en conjunto. Y bueno, estas células trabajan en conjunto, ¿no? Para llegar a un fin común, que es pues el que el organismo, el animal, siga creciendo, sigue existiendo, ¿no? Se reproduzca y entonces exista otro animal. Bien, las células de los animales están también, como mencionaba, especializadas para realizar funciones específicas, es decir, las células cerebrales, por ejemplo, no pueden llevar a cabo las funciones de una célula, no sé, bueno, una neurona no puede llevar a cabo las funciones de un glóbulo rojo, por ejemplo, ¿no? O y al revés, un glóbulo rojo no puede llevar a cabo las funciones de una neurona. O una
una plaqueta, una célula de defensa, las células blancas o células T, no pueden llevar a cabo la función de reproducción como lo hacen los espermatozoides y los óvulos, ¿no? Entonces, cada tipo de... las células animales están especializadas para funciones específicas. Un segundito, ¿eh? Ya, gracias, es que no veía. Bien. Y en todos los animales, excepto los más sencillos, ahorita vamos a ver más adelante de qué animales hablamos, las células se organizan en tejidos y los tejidos se organizan en órganos, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de niveles de organización, veíamos primero que pues toda la materia está hecha de átomos. Claro, todos los átomos tienen sus partes, pero bueno, la forma más pequeña de materia entera, por decirlo así, e indivisible, es el átomo, ¿no? De ahí, pues los átomos forman moléculas, las moléculas, macromoléculas, y así sucesivamente hasta formar células, posiblemente en el caso de los seres vivos. Y la célula, recordemos, es la unidad fundamental de la vida, ¿no? La molécula más pequeña, la fase más pequeña de vida que hay, ¿no? Si es antes de una célula, no se le puede considerar un ser vivo. Y bueno, cuando estas células parecidas o que tienen una función en especial se juntan, pues forman tejidos, y estos tejidos al juntarse pueden formar órganos, ¿no? Y ya de ahí estos órganos forman sistemas o aparatos, y de ahí pues ya se forma el cuerpo del animal, ¿no? Y bueno, aquí nos dice que en los animales pequeños, sencillos, los procesos vitales como el intercambio gaseoso o la circulación de materiales y la eliminación de desechos ocurren por difusión, ¿no? Es decir, que tenemos a nuestro animal sencillo, digamos aquí, y al no tener órganos específicos, estos animalitos se encuentran, no sé, suspendidos casi siempre en algo líquido, y entonces para hacer el intercambio de lo que tienen adentro con lo que tienen afuera, para seguir viviendo como en un sistema, para hacer este intercambio, no tienen, no sé, órganos de entrada y salida, como en el caso de los animales que tienen su boca y tienen el recto, ¿no? Para la salida. Sino que ellos, al no tener estos órganos especializados, lo que hacen es, por difusión, pues hacen el intercambio, ¿no? Aquí digamos, por los poritos que tienen, ¿no? Como en el caso de las células con su membrana lipídica. Pero esto a nivel, pues ya de organismo, ¿no? Entonces hacen ahí, por difusión, sus cambios. Claro, al igual que con las células, pueden, o bueno, como con otros seres vivos, pues pueden cerrar o abrir esos poros para hacer el intercambio o no hacerlo, dependiendo de cuáles sean sus necesidades, ¿no? Y bueno, en los animales grandes y complejos han surgido por evolución aparatos o sistemas corporales y mecanismos que realizan estos procesos vitales, ¿no? Tenemos nuestro aparato respiratorio, nuestro sistema digestivo, etcétera, etcétera, ¿no? Después tenemos, los animales son heterótrofos. Recordemos que los organismos también nos podemos clasificar, los seres vivos, entre autótrofos o heterótrofos, ¿no? Los autótrofos, recordemos, a ver, no les voy a decir, quiero que me lo digan ustedes. A ver, vamos primero. Patricia.
Un segundo. Lo voy a escribir, muchachos, para que no haya tanta dificultad. Patricia y Jesús. Patricia y Jesús, por favor, díganme el concepto de autótrofo. Por favor, no lo busquen en internet, denme sus palabras, con sus propias palabras. Esto ya lo hemos visto muchas veces, por favor, no me lo buscan en internet, díganmelo con sus palabras. Y después, Karina. Y Dalia. Por favor, denme el concepto de un organismo heterótrofo. Sí, adelante, dígame. Son los que pueden producir sus propios alimentos, por ejemplo las plantas, ¿no? ¿No? Las, las bacterias, creo, ¿no? También, creo. Ok, bien. Si ustedes me dicen que pueden producir su propio alimento, pero ¿a partir de qué? Porque, por ejemplo, si dicen eso, podemos decir, no, pues alguien que cultiva su propia comida está produciendo su propio alimento, ¿no? Entonces, ya después de que vimos lo de materia orgánica, inorgánica, minerales, moléculas orgánicas y no, que a partir de dígame. Podría ser a partir de las sustancias inorgánicas. Así es. Así es. Los autótrofos, entonces, ¿quiénes son? Producen sus propios alimentos a partir de las sustancias inorgánicas. Exactamente. Así es. Muy bien. Eso es lo que quería, ¿no? Los organismos autótrofos son los organismos que pueden producir su propia materia orgánica, su propio alimento, a partir de sustancias inorgánicas. Esos son los autótrofos, ¿no? Y sí, efectivamente están las plantas, las algas y algunas bacterias. Ahora con los heterótrofos. Jesús Herón, está usted en la libertad de también darme su definición, su concepto. Obviamente, pues no exactamente como lo dije, pero adelante. Ahora, con los heterótrofos, ¿a quiénes les dije? A ver, Karina y Dalia, ok. Nos dice su compañera Dalia, los heterótrofos son los organismos que no pueden producir su propio alimento. Entonces, ¿qué es lo que consumen los heterótrofos? Por ahí va, sí, pero ¿qué es lo que consumen los heterótrofos? Ahorita que ya hablamos de sustancias inorgánicas e inorgánicas. Exacto.
A ver, entonces, ya que me dijeron todo esto, de que los heterótrofos son organismos que no pueden producir su propio alimento, que tienen que tomar el carbono de otros organismos y que tiene que ser orgánico, denme el concepto completo, así como lo hizo su compañera Patricia, por favor. Si los organismos autótrofos son aquellos que, aquellos organismos que producen su propia materia orgánica a partir de la inorgánica, los organismos heterótrofos, ¿quiénes son? Sí, los animales son heterótrofos, pero bueno, a ver, ¿cómo lo formulo? Sí, estos heterótrofos consumen, y puede haber de dos tipos, sí, como los seres humanos, consumidores, o los descomponedores, que son aquellos que se alimentan de materia en descomposición. A ver, los heterótrofos son aquellos que no pueden producir su propio alimento, por lo que tienen que alimentarse de otros, ya sean animales o plantas. En este caso, entre estos están los carnívoros, herbívoros, omnívoros y carroñeros. Así es, Karina. Ese es el concepto más completo, ¿no? Es decir, los autótrofos son... Bueno, voy a leer otra vez lo de su compañera Karina y ya ahorita les doy entonces el concepto sencillo, pero los de ustedes están bastante bien, ¿no? A ver, dice Karina que los heterótrofos son aquellos que no pueden producir su propio alimento, por lo que tienen que alimentarse de otros, ya sean animales o plantas, y también cualquier otro organismo. Entre estos están los carnívoros, herbívoros, omnívoros y carroñeros. Y dice su compañera Carmen, como los herbívoros, carnívoros, omnívoros, etc. Sí, así es. Ok. Entonces, los autótrofos, los organismos autótrofos, son aquellos que pueden producir su comida, su alimento, es decir, su materia orgánica a través de la materia inorgánica. En cambio, los organismos heterótrofos son aquellos que no pueden producir materia orgánica a partir de la inorgánica, por lo que tienen que consumir materia orgánica directamente, ya sea es decir, que venga de otros seres vivos, ya sea, o que estuvieron vivos, ¿no? Ya sea animales, plantas, hongos, otras bacterias, protozoarios, porque no solo los animales son heterótrofos, estamos de acuerdo, ¿no? Si las plantas, algas
y algunas bacterias son los autótrofos, entonces todos los demás, ya sea animales, plantas, otros protozoarios, otras bacterias, etcétera, son heterótrofos. Es decir, sí, así es, en la cadena trófica entran primero, por decirlo así, pero aunque no es primero exactamente, pero los que empiezan con la conversión de materia inorgánica en orgánica están los autótrofos, y ya de ahí los heterótrofos son los que consumen a estos autótrofos o a otros heterótrofos, hasta que llegan a los descomponedores, que también son heterótrofos, y entonces convierten la materia orgánica en inorgánica, y de ahí ya lo vuelven a consumir los productores, ¿no? Los autótrofos. Y así se sigue nuestra cadena trófica, ¿no? Nuestra red trófica. Más que nada es una red, no una cadena, porque no es todo tan lineal, sino que es más como una cadena, ¿sale? Y sí, también están los oportunistas, así es, estos organismos que se aprovechan de lo que está disponible, ¿no? Bien, bueno, continuamos entonces. Entonces veíamos, ¿no? Que los animales son heterótrofos, aquellos que ingieren el alimento primero y después lo digieren dentro del cuerpo, y por lo regular en un aparato digestivo, ¿no? Por lo regular, no todos. Recordemos, hay otros que no tienen no tienen aparatos o tejidos específicos para poder llevar a cabo estas funciones, ¿no? Luego tenemos que la mayor parte de los animales, y bueno, aquí en esta imagen pues ya podemos ver, ¿no? Aquí vemos a muchos eucariotes multicelulares, no solo a los animales, también vemos plantas, por ejemplo. Pero aquí, un momento, ok. Y aquí también podemos ver que muchos de estos organismos tienen tejidos especializados, bueno, partes especializadas para realizar ciertas funciones, ¿no? Algunos tienen tejidos, otros no. Y aquí se diferencian, ¿no? Los heterótrofos de los autótrofos, es decir, los animales de las plantas, para decir que son animales o no, ¿no? Bien, después tenemos que la mayor parte de los animales pueden efectuar la locomoción, cuando menos en alguna fase de su ciclo vital, ¿no? Recordemos que cuando hablábamos de los vegetales, que no solo son las plantas, sino también hay algas, hongos y otros organismos sésiles, son estos que no se mueven de un punto A un punto B de forma autónoma, ¿no? Entonces, los animales sí lo pueden hacer de manera autónoma, mediante la locomoción, tal vez no en toda su vida, pero por lo menos en alguna fase de su vida. Aquí entran, por ejemplo, aquellos animales que son parte del plancton. En algún momento el plancton es todo aquel organismo que flota en el agua y o está suspendida en el agua y que no puede moverse, no tiene la capacidad de ir contra la corriente, ¿sale? Es decir, simplemente se puede mover por medio de las corrientes, ya sean, y el plancton no solamente son animales, sino también algunas algas, algunas otras formas de vida, ¿no? Pero bueno, hay animales que hay parte de su ciclo de vida que se encuentran en el plancton, o hay animales que en una parte de su vida están, ¿cómo se dice?
fijas a algún lugar, ¿no? Como las anémonas. Pero en otra parte de su vida sí se pueden mover. Y bueno, aquí nos dice, ¿no? Algunos animales, como las esponjas, tienen la capacidad de desplazarse cuando son larvas, ¿no? Es decir, cuando están en una forma inmadura, no son. Y aún así son sésiles, es decir, cuando están sujetas a alguna superficie o el suelo en alguna fase, en la fase adulta, ¿no? Por eso habla de que la mayor parte pueden efectuar la locomoción cuando menos en alguna fase de su vida, de su ciclo vital. Luego, casi todos los animales tienen sistema nervioso y muscular, casi todos, no todos, bien desarrollado, que les permite reaccionar con rapidez a estímulos ambientales. Hay unos que no tienen sistema nervioso y muscular, sí tienen células capaces de reaccionar reaccionar a los estímulos ambientales, pero no tienen sistema nervioso y muscular. No tienen un sistema como tal, ¿no? Pero casi todos sí lo tienen. Y pues bueno, aquí en esta imagen podemos ver la gran cantidad de animales que pueden llevar a cabo la locomoción como tal. Aquí estas plantas no pueden llevar a cabo la locomoción, pero los animales sí. También hay otros organismos que pueden llevar a cabo la locomoción también, ¿sí? Pero todos los animales llevan locomoción, ¿no? En alguna parte de su vida. Es decir, si entramos al silogismo, todos los animales llevan locomoción, pero no todos los seres vivos que tienen locomoción son animales, ¿sale? Bien. Ok. Aquí luego tenemos, la mayor parte de los animales son organismos diploides que se pueden reproducir sexualmente por medio de grandes óvulos inmóviles y pequeños espermatozoides flagelados. Esa es otra característica de los animales. Y bueno, aquí habla de la mayor parte de los animales, ¿no? Porque también hay organismos, hay animales que no en toda su época de vida o de reproductora se reproducen por medio de óvulos y espermatozoides. Algunos lo hacen por bipartición y lo de los óvulos y espermatozoides lo hacen en raras ocasiones, ¿no? Como los rotíferos, que son estos microorganismos. A ver, vamos a entrar aquí. Que son estos pequeños animalitos, muy muy pequeños, que suelen comer microalgas. Y bueno, estos casi siempre se producen como algunas células, ¿no? Tienen un pequeño quiste y se van reproduciendo, es decir, tienen como pequeños mini rotíferos, ¿no? Como pequeños mini ellos, como si nosotros nos saliera, no sé, un bulto en el brazo y sale un mini nosotros, un mini humano. Pero nosotros no lo podemos hacer, ellos sí. En general así se reproducen estos rotíferos, pero en tiempos en donde hay escasez de agua, estos se mueven en el agua, son acuáticos. Cuando hay escasez de alimento o de agua, cuando empieza a secarse el ambiente, lo que hacen estos es sacar, por decirlo así, ¿cómo lo podemos llamar? Un huevo, donde digamos que estaría un rotífero con cromosomas sexuales masculinos, y entonces este huevo es capaz de resistir ambientes bastante secos, como que se enquista, se hace un quiste, y durante la época en donde hay sequía, pues se mantiene como huevo. A ver, vamos a... Tenemos aquí a nuestro rotífero, ¿no? Hembra.
que para reproducirse saca otra parte de ella y saca más rotíferos que también son hembras, ¿no? Ya cuando crecen, pues es otra hembra y ya otra hembra, ¿no? Pero cuando les digo, hay escasez de humedad, bueno, de calor, etcétera, perdón, cuando hay sequía, lo que hacen estos cuando entran en estrés hidrológico, por ejemplo, la hembra saca, en vez de un huevito hembra, saca un huevito macho, que es mucho más pequeño, saca un quiste, y este quiste, esta célula que digamos que es macho, puede resistir muchas inclemencias del clima, y entonces está esperando a que cuando vuelva a haber suficiente cantidad de humedad nuevamente y se vuelva a encontrar con una hembra, se puedan recombinar y entonces vuelva a haber hembras, ¿no? El macho solamente, en este caso, las células sexuales masculinas sirven para tiempos de inclemencias de estrés para estos organismos, ¿no? Pero bueno, esto es para volver a esta parte de la mayor parte de los organismos diploides, son organismos diploides que se reproducen sexualmente por medio de grandes óvulos inmóviles y pequeños espermatozoides flagelados. Lo mismo hacen, por ejemplo, los pulgones, ¿no? Los áfidos, como también se le llama, ¿no? Áfidos. Estos que si han visto la película de Bichos, la de Bichos. Veíamos que la reina hormiga traía una como mascota de color verde. Y pues bueno, en realidad pues sí, las hormigas suelen pastorear algunos áfidos, algunos pulgones que pues hacen una relación simbiótica en donde las hormigas les dan protección a los áfidos y los áfidos producen una sustancia azucarada que alimenta a las hormigas, ¿no? Pero bueno, el caso es que estos pulgones, este tipo de animalitos, que muchas veces chupan la savia y le hacen daño a nuestras plantas, pero bueno, es parte del ciclo. Claro, nosotros no lo vamos a querer en nuestras plantas, pero es como los mosquitos, ¿no? O sea, no nos conviene tenerlos a nosotros, pero en la naturaleza existen y tienen su fin, ¿no? Al igual que pues los otros parásitos, ¿no? El caso es que estos áfidos se suelen reproducir igualmente como, parecido a estos rotíferos, ¿no? De manera asexual. Y a veces, ya cuando tienen, bajo otras circunstancias, lo hacen de manera sexual. ¿Sale? Bien, entonces, bueno, por eso dice la mayor parte de los animales. Y bien, aquí nos dice, ¿no? Un espermatozoide haploide, recordemos que hay células haploides y diploides, se une a un óvulo, también haploide, para formar un óvulo fecundado o cigoto, que experimentan la segmentación o fragmentación, una serie de divisiones celulares mióticas, y bueno, así ya producen a un nuevo animal, un nuevo organismo. Durante la segmentación del cigoto se convierte en una esfera hueca de células llamada blástula. Esta experimenta la gastrulación, un proceso en el que se forman y segregan capas específicas de tejidos, capas germinales, ¿no? Más adelante también vamos a hablar de los animales diblásticos y triblásticos, pues también se pueden clasificar en esto, ¿no? Y bueno, algunos organismos se convierten de manera directa en adultos y otros se transforman en una larva o forma sexualmente inmadura, cuyo aspecto suele ser muy distinto del que tiene el adulto, ¿no?
Las larvas experimentan después de la metamorfosis un proceso de desarrollo que convierte al animal inmaduro en un juvenil con la capacidad de crecer y convertirse en adulto. Es decir, hay algunos animales que son como nosotros, los humanos, o los perros, o los gatos, o las vacas, que al momento de nacer, al momento de ya salir al mundo exterior del huevo, por ejemplo, ya tienen, digamos, casi la forma final en la que se van a convertir en adultos, ¿no? Es decir, a un gato no le va a salir otra pata, o a un humano no le va a salir una nueva oreja después de que ya llegue a su fase adulta. Pero hay otros animales que necesitan pasar por una metamorfosis como las mariposas, por ejemplo, que primero son orugas, pasan por la metamorfosis y luego llegan a mariposa. O como las libélulas. A ver, un momento. Que también pasan de huevo a ninfa y luego pasan por su metamorfosis donde ya les salen las alas y ya se reproducen y otra vez sacan huevos, etcétera, ¿no? O ¿cómo se llama este animalito? Bueno, en los anfibios también se da que llevan este tipo de ciclo de vida. En insectos y anfibios es muy común este ciclo de vida. Ah, sí, del ajolote, ¿no? Donde igual ellos empiezan como huevo y luego están como larva y le empiezan a salir sus branquias. Bueno, siempre tienen sus branquias. Les empiezan a salir sus extremidades. Solo que, y luego pues ya terminan su desarrollo, ¿no? Aquí se dice que los ajolotes nunca llegaron, se quedan como en forma de bebé, ¿no? Porque ellos, el ciclo de vida de las salamandras en general, pues es huevo, luego cría en desarrollo, larva madura, luego quedan así como casi como una salamandra, donde todavía tienen branquias, agallas, y después estas desaparecen mientras se van desarrollando y ya pueden estar en tierra firme, ¿no? Respiran por la piel, pero ya pueden estar en tierra firme, etcétera, ¿no? Y ya se reproducen, pero los ajolotes no llegan a esta fase. Su máxima estadía de desarrollo es y después pues se siguen reproduciendo, ¿no? Entonces, bueno, los anfibios y los insectos suelen tener este tipo de ciclo de vida, ¿no? Igual me parece que los peces. En cambio, los aves y los mamíferos, pues no, ya tenemos otro ciclo de vida. A pesar de que a veces nos podemos ver bastante distintos, como las aves, de cómo se va a ver la forma adulta, no les digo, no les sale otra pata, no les sale otra extremidad, o una oreja más, etcétera, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, bien. Ahora, vamos a empezar con la clasificación animal, ¿no?
Bueno, ¿cómo clasificamos a los animales? Quiero que ustedes me digan, y pueden participar, más bien deberían participar todos, ¿cómo clasificarían a los animales? Recordemos que clasificar algo es hacer divisiones dependiendo de ciertas características, ¿no? Podemos clasificar, no sé, no solo animales, sino también plantas, no solo seres vivos, sino, no sé, tipos de muebles, si son para sentarse o para escribir. Podemos clasificar tipos de comida, si pican, o si son dulces o saladas, o si son de dos tipos de sabores, etcétera, ¿no? Entonces, a los animales, ¿cómo los podríamos clasificar? A ver. Ok. Si los clasificamos entonces entre carnívoros y herbívoros, es dependiendo de la alimentación, ¿no? Si los clasificamos entre vertebrados e invertebrados, es si tienen su esqueleto, la parte de soporte dentro del organismo o fuera del organismo, ¿no? O no tienen el soporte como tal. A ver, ¿quién falta? Patricia y Mayra. ¿Ustedes cómo clasificarían a los animales? Ya sus compañeros nos dijeron cómo, ¿no? Ah, sí, también su compañera Karina dice, ¿no? Terrestres, marinos y aéreos. A ver, voy a dividir la pantalla. Ok. A ver, dice su compañera, insectos. Ok, o sea, pero ¿cuál sería el, insectos y qué más? ¿Entre qué más los insectos de quién se diferenciarían, ¿no? Por ejemplo, dice su compañera Dalia, ¿no? Vivíparos y ovíparos igualmente, ¿no? Los que ponen huevos y los que, no. Ok, sí, estarían entonces los insectos y los anfibios. Están también los consumidores y descomponedores, los reptiles, ok. Porque, por ejemplo, si los clasificamos como dicen en vertebrados e invertebrados, aquí este sería un invertebrado, este creo que es un camarón, no sé qué es, un pulpo, bueno, pero tiene cara de invertebrado, ¿no? Esta, ¿cómo se llama? Comúnmente conocida como morena, un tipo de anguila marina, sería vertebrada, cangrejo sería invertebrado, creo que es un gusano, invertebrado, ¿no? El ave, vertebrado, la araña, invertebrado, este es un molusco, un caracol de mar, me parece, también sería invertebrado, y creo que es, un pulpo o calamar, bueno, pero tiene cara de invertebrado también, ¿no? Este también sería un invertebrado, otro invertebrado, otro invertebrado. Todos estos son invertebrados excepto el tigre, ¿no? Que sería vertebrado. Si nos vamos al tipo de alimentación que llevan, carnívoros, herbívoros o omnívoros, tendríamos a que
Esta morena es carnívora, también la araña, esta ave, creo que son estos omnívoros. Este caracol me parece que sería herbívoro, el tigre es carnívoro, etcétera, ¿no? También tenemos entonces a los detritívoros que comen materia orgánica en descomposición. Y luego, si los dividimos entre terrestres, marinos y aéreos, tenemos a que aquí los terrestres son la araña, el tigre y ya. Las aves y esta polilla podrían decirse que son entre terrestres y aéreos. Y todos los demás son acuáticos, ¿no? Y los acuáticos los podemos dividir entre marinos, o bueno, de agua salada, de agua dulce, y de los que pueden estar en ambos ambientes, ¿no? O que pueden resistir rangos bastante diferentes, tanto de densidad como de salinidad, etcétera, ¿no? Porque recordemos que dependiendo del tipo de agua, de la cantidad de sal y otros factores en el agua, es que va a haber diferentes características en el agua, ¿sale? Luego también teníamos aquí, vertebrados e invertebrados. No, eso ya lo dijimos, ¿no? Exacto, como dice aquí su compañera, vertebrados tiene columna vertebral como el ser humano, o invertebrados que no tienen columna vertebral, que son animales invertebrados sería, ¿no? Y los vertebrados son los que tienen un esqueleto articulado formado por huesos, así es, ¿no? Entonces los invertebrados son los que no tienen hueso o tienen un esqueleto exterior, ¿no? O sea, los que no tienen ningún tipo de soporte prácticamente rígido, como los gusanos, o es decir, los que son puro múscula, puras células musculares, o los que tienen un esqueleto exterior. Bien, pues sí, podemos clasificar entonces a los animales de muchas maneras, ¿no? Dependiendo de cuáles sean las características que queramos usar. La alimentación, los tipos de alimentación, los tipos de soporte que tienen. También lo podemos dividir en... ¿Qué más dijimos? A ver, espérenme. El tipo de alimentación, cómo actúan para alimentarse, en dónde viven o dónde suelen vivir mayormente, de qué medio, de qué tipo de ambiente necesitan para vivir, e incluso dependiendo de la etapa de la vida van a cambiar, ¿no? Y luego mencionaban algunos de ustedes que estaban los reptiles, los anfibios y los insectos, ¿no? Entre otros, ¿no? También los mamíferos, etcétera. Las aves. Pues bueno, pues aquí tenemos una clasificación de los seres vivos, ¿no? Esa clasificación que ustedes me decían, esos tipos de animales, es más que nada a nivel taxonómico, ¿no? Y pues bueno, la taxonomía la han utilizado para clasificar a todos los seres vivos desde hace mucho tiempo. Al ser humano siempre le ha gustado clasificar a las cosas, en este caso, pues a los seres vivos de los no vivos y luego los tipos de seres vivos, ¿no? Entonces, disculpen, espérenme. Entonces, pues bueno, los clasifica a los animales, bueno, primero a los seres vivos los clasificaron, ¿no? Como ya lo vimos en otras clases. Primero los habían clasificado, o lo más
en lo que los habían clasificado de manera científica fue por los reinos, ¿no? Monera, Protista, Plantae, Fungi y Animalia, que era más que nada por cómo vivían, ¿no? El tipo de vida. Pero cuando se empezaron a hacer las análisis de ADN y ARN y hacer comparaciones de estos, se hizo otra clasificación aparte de los reinos, ¿no? Ay, a ver. Ajá. Que fue la de los dominios, donde a partir de la comparación, de ARN ribosómico, se volvió a hacer una clasificación de los seres vivos. Y entonces, aparte de que las características pueden hacer que se clasifiquen los seres vivos, ahora utilizando el ARN ribosómico podemos ver cuáles son sus ancestros en común y entonces decir cuál es la clasificación de estos seres vivos, de estos animales o de los seres vivos en general, ¿no? ¿Y por qué con el ADN y el ARN y etcétera, etcétera? ¿Por qué con los por qué nos utilizamos estas moléculas de ácidos nucleicos para poder hacer la división? Pues bueno, porque sabemos que el ADN y el ARN, pues primero se van pasando de generación en generación, ¿no? Luego, el ADN y el ARN son los que nos dan las características, para poder vivir, ¿no? Como se encuentran en las células, estos nos dictan a la célula cómo debe de comportarse, qué forma debe de tener, qué es lo que debe de hacer, ¿no? Entonces, el ADN le dice y el ARN le dicen a la célula cómo deben de conformarse, qué tejidos deben de hacer, si deben de formar un brazo, hasta dónde debe de llegar el brazo, si deben de hacer pelo o deben de hacer glóbulos rojos, o si deben de encargarse de hacer nuevos individuos en cuanto a las células sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? O cómo debemos de comportarnos etcétera, etcétera. Y pues bueno, así es como podemos, por eso se utiliza pues estas moléculas para poder hacer la clasificación más verídica, ¿no? Y pues si nos damos cuenta, cuando están las clasificaciones que hemos visto de los taxonómicas, pues son bastante acertadas, ¿no? Es decir, los mamíferos siguen estando entre la clasificación de los animales y están emparentados genéticamente, ¿no? En algún momento. Y bueno, entonces este señor Bush hizo se basó entonces en el ARN ribosómico para hacer la clasificación. Hizo una clasificación entonces donde ponía a las arqueas, a las bacterias y a las eucarias, donde dividíamos a las células procariotas de las eucariotes. Las procariotas son las arqueas y las bacterias y las eucariotas son las del reino eucaria, ¿no? Perdón, del dominio eucaria. Y entonces, bueno, las bacterias tienen algunas características que las diferencian de las arqueas, donde las arqueas son las que tienen el ADN y el ARN mucho más disperso, me parece. Y las bacterias ya son un poquito más grandes y además las arqueas son un poco más resistentes, más extremas, ¿no? Viven en ambientes más extremos, como lugares donde hace mucho calor, es decir, en ventilas hidrotermales, por ejemplo, o muy cerca de la lava, o en lugares donde hay prácticamente nula humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos con lo de eucaria, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos en esta imagen rápidamente, pues aquí todos los seres vivos,
están las bacterias, las arqueas y las eucariotas, las del dominio eucaria. Como vemos aquí, las bacterias y las arqueas son de células procariotas y pues las del dominio eucaria son las eucariotas, ¿no? Y bueno, entonces entre las eucariotas están pues los animales, las plantas, los hongos, las algas, los protozoarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces a los animales, entonces en la clasificación taxonómica de los seres vivos tenemos primero al dominio, que son estos tres dominios, luego el reino, que son el reino animal, el reino de las plantas, de los hongos, de las algas, etcétera, ¿no? Luego vienen los filios, que ya nos clasifican mucho más, ya son mucho más ramificados, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos una clasificación taxonómica, tenemos al dominio, el reino, luego el filo o el filum, luego la clase, el orden, después la familia, el género y finalmente la especie, ¿no? Que está conformado por género y especie. Y esto, pues les digo, emparetado por el ARN ribosómico, ¿no? Y bueno, entonces aquí tenemos la clasificación más utilizada a nivel pues de estudios científicos, que es ¿no? El taxonómico. Y pues bueno, aquí tenemos dos ejemplos de las categorías taxonómicas que tenemos de tanto un de un lobo como de un humano, ¿no? Y ambos son del dominio Eucaria. Esto de los dominios muchas veces no lo van a encontrar. Chihuahua. Chicos, ¿me escuchan? Sí, ¿no me escuchan? Bueno, ok. De acuerdo. ¿En qué parte me quedé? Bueno, gracias. A ver, ¿ya están viendo la pantalla? Sí. Gracias. Sí, disculpe, no me di cuenta que se había cortado la llamada hasta después, pero bueno, espero que no se haya cortado mucho. Entonces les decía, ¿no? Que estaban los 5, antes se dividía nada más entre los 5 reinos. Después este señor Wus hizo una división dependiendo de el ARN ribosómico, para dividir antes de los reinos en dominios a los seres vivos. Estaban las arqueas, las bacterias y las el dominio arquea, el dominio de las bacterias y el dominio eucaria, donde las bacterias y arqueas son células procariotas y las del reino eucaria son de las células eucariotas, ¿no? Entonces, y ya aquí entran el resto de los reinos. Aquí estaba pues el reino de
monera o bacteria, luego aquí las arqueas, y aquí entraban todos los otros reinos, ¿no? El animal, el plantae, el fungi, que es el de los hongos y de los protistas, ¿no? Hay también el de las algas, el algae. Bien, pero bueno, ya la más actual es con la clasificación de los 3 dominios, y aún así, pues, al momento de hacer la clasificación, o bueno, hablar de la clasificación taxonómica de cada ser vivo, muchas veces van a encontrarlo sin el dominio, ¿no? Pero bueno, supongamos que aquí está el dominio de Eukarya para estos dos ejemplos de cuál es la clasificación taxonómica de estos seres vivos, en este caso un lobo y un humano. Y pues bueno, tenemos entonces que es dominio, que sería Eukarya para ambos, reino, luego sigue filo, luego la clase, luego el orden, la familia, luego el género y finalmente la especie, que está compuesto por género y especie, ¿sale? Entonces aquí en estos dos ejemplos tenemos, por ejemplo, al lobo, ¿no? Donde, como decía, su dominio es Eukarya, el reino es Animalia, el filio es Chordata, la clase es Mamalia, de mamíferos, el orden es Carnívora, la familia es Cánide. Ya ven, Mamalia para la clase es de los mamíferos, ¿no? No son aves, ni reptiles, ni nada de eso. Para el orden es carnívora, es decir, que se alimenta de carne principalmente. La familia es Cánide, es decir, de los cánidos, como los perros, los lobos, los coyotes. Luego está el género, que sería Canis. Y la especie es Canis lupus, ¿no? También hay subespecies que, pues bueno, y es otra clasificación más específica, ¿no? Pero bueno, vemos aquí que la especie está compuesta por el género y la especie, ¿no? La especie como tal es lupus, pero tiene que ir escrita junto con el género, que es Canis. Y el género y la especie siempre tienen que ir escritas en cursiva, ¿no? Esto tómenlo en cuenta cuando hagan sus trabajos, ¿no? Y bueno, aquí para la clasificación del Homo sapiens, es decir, el ser humano, tenemos igualmente animal, el dominio es Eukarya, el reino es Animalia, como con el lobo, que son estos organismos capaces de moverse por sí mismos, ¿no? Es una descripción muy rápida. De todos modos, ya vimos arriba qué es lo que hace que un animal sea un animal y esté en el reino animal. Esta no es la definición definitiva, no es el concepto definitivo, pero bueno. Luego tenemos el filo, cordados o cordata, al igual que los lobos, donde tenemos los animales con columna vertebral. De ahí siguen los mamíferos, al igual que el lobo, o la clase Mamalia, que son los cordados con pelaje o pelo y glándulas mamarias, ¿no? Después el orden, ya aquí es diferente, ¿no? Está el orden carnívora y el orden de los humanos es de primates, mamíferos con clavículas y dedos prensiles, ¿no? Si se dan cuenta, pues nosotros tenemos clavículas, al igual que, por ejemplo, los chimpancés o los gorilas, etcétera, ¿no? Y tenemos dedos prensiles, es decir, que los podemos doblar. Si nos damos cuenta, por ejemplo, los lobos o los gatos o las vacas, bueno, para empezar, las vacas no tienen dedos, ¿no? Pero, por ejemplo, los lobos o los gatos sí tienen dedos, pero no son prensiles, es decir, no los pueden doblar como nosotros, no tienen falanges como nosotros, ¿no? Después, la familia del Homo sapiens es primates con rostros relativamente planos y visión tridimensional, ¿no? Es decir, que podemos ver con profundidad. Podemos saber qué tan lejos, gracias a nuestra visión, está algo, ¿no? Calcular más o menos qué tan lejos o cerca está algo. Y pues nuestros rostros son relativamente planos, ¿no? No tenemos un hocico o un pico como los otros, como otros animales. Luego está el género, que es Homo,
son los homínidos, y aquí ya el género de los lobos pues es Canis, ¿no? Pero bueno, los homínidos son con postura erguida y cerebros bastante grandes. Sí, nosotros caminamos erguidos. Igual ya nos diferencia de, por ejemplo, otros primates como los chimpancés, que ellos caminan no siempre erguidos, pueden caminar erguidos, pero no es su postura natural, ¿no? Suelen caminar en 4 patas. Y finalmente tenemos la especie, ¿no? Homo sapiens, que son miembros del género Homo, con una frente alta y delgados huesos craneales, ¿no? Nuestro cráneo, aunque puede resistir algunos golpes, en comparación con otros cráneos, es pues como más delgado, ¿no? El hueso. Si lo comparamos, no sé, con el cráneo de una vaca o de un perro, o etcétera, con otro animal, su densidad no es tanta, ¿no? O si han tenido el desfortunio de pegarse o darle un cabezazo a otro animal como un perro, pues les va a doler mucho, ¿no? Y bien, y pues bueno, ahorita somos la única especie del género Homo y prácticamente somos los únicos homínidos que quedan de la familia Hominidae, pero antes había muchos más homínidos, había muchos más, más especies del género Homo, ¿no? Pero pues estos se extinguieron, los que quedaron fuimos nosotros, hasta donde se sabe. ¿Ya puede ver la presentación, Carmen? Ok, de acuerdo. Bien, a ver cuántas nos faltan. No creo que acabemos, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Y bien, ahora que ya tenemos la clasificación de animales y los que no son animales, hay una subclasificación entre el reino y el filo, donde dividen a los animales en parasaurios y eumetasuarios. Los parasaurios son estos animales que podríamos decir que son lo más cercano a los animales, pero no son, no se consideran animales verdaderos, pero están casi siendo animales, ¿no? Y en este caso entran las esponjas, ¿no? Las esponjas de mar, no con las que nos bañamos, pero sino estas esponjas, ¿no? Y están los eumetasuarios. Para es casi, significa casi en latín, y eu significa verdadero, ¿no? Entonces, los eumetasuarios son los animales verdaderos, por decirlo de algún modo, ¿sale? ¿Y por qué las esponjas son parasaurios? Hay que recordar que las esponjas no son lo mismo que los corales, ¿eh? Las esponjas son estos animales o casi animales esponjosos, blanditos, ¿no? Que también viven en el océano, que viven también en los arrecifes, pero no son lo mismo que un coral. Los corales son rígidos, ¿sale? Y bueno, su forma de vida es diferente. En fin, entonces, ¿por qué no son lo mismo? Porque las esponjas, aunque son multicelulares, las células no son tan específicas. O sea, cuando están juntas, sí tienen una función como tal, o sea, tienen una función específica, pero estas células son bastante versátiles, es decir, que si se separan o si les llega a faltar el pedazo, la cantidad de células que servían, no sé, para alimentarse, entonces, otras células pueden cambiar y formar esa parte que les falta, ¿no? Contrario a los otros animales en donde ya las células tienen su función específica y no pueden hacer otra función. Como les decía, por ejemplo, si la célula ya es para
hacer la función del tejido muscular, no puede cambiar a ser tejido neuronal, por ejemplo, ¿no? Y viceversa. En cambio, si una célula está destinada a ser parte del estómago, esta no puede cambiar a ser parte después del pulmón. No puede reproducirse y formar y dar como resultado una célula pulmonar. No, eso no se puede, ¿sale? En cambio, las células de las esponjas sí pueden ser bastante más versátiles. Además, pues como vemos aquí, entonces las células de las esponjas no se organizan en tejidos, en cambio las de los otros animales sí, y funcionan parecidas entonces a los protozoarios unicelulares coloniales, es decir, parecen más que nada una colonia, pero estas esponjas ya tienen otras funciones que también tienen los animales. Entonces son lo más parecido entre los animales y a los animales, perdón, pero no pueden considerarse no animales verdaderos, ¿sale? Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, ya que nos faltan 2 minutos. Y bueno, en sí, hasta ahí vamos con la clasificación de los animales, ¿no? Hemos visto entonces, como repaso, que las podemos clasificar dependiendo de el parentesco de ADN que tienen. También lo podemos clasificar entre la organización celular y la que no. Y más adelante vamos a ver que se pueden clasificar también dependiendo de cómo se pueden dividir en sus simetrías, y después también en cómo se clasifican dependiendo al desarrollo embrionario, que llevan acá, que tienen, y después vamos a ver ya pues que se clasifican en otras cosas, ¿no? Bien, jóvenes, ¿qué opinan de utilizar Zoom? La plataforma de Zoom. Ok. Dice Patricia que es. ¿Sí? Ok. Bien. Les voy a hacer la propuesta, ¿sale? Probamos utilizar Zoom en la próxima clase y vemos si lo saca más o los mantiene mejor